Ya regresó de la pausa comercial Futsal TV. Fundación MG76 apoya la nueva franquicia Delta Te Quiero en el fútbol de salón. Fundación MG76, organización sin fines de lucro que auspicia la práctica deportiva. Fundación MG76. Arranca la segunda parte, está venciendo el Dimaica 4-5 a los deltanos. Pero caía el 5-5 para los de casa. Así el Janoco explotaba. Y de tanto insistir, el Delta Te Quiero se ponía a vencer el encuentro. Penal para los de Guayana. Dimaica no falla y establecía un empate que ahora sí no se volvería a mover. Con este empate a 6 goles se despide el Delta Te Quiero de sus parciales. Amigos de Meridiano Televisión, ya terminó el juego entre Delta Te Quiero versus Deportivo Dimaica. Está con nosotros uno de los protagonistas del partido, un hombre que pues, se va pronto para Portugal. Joan, tremendo partido el de hoy, tremendo empate, se despide Delta Te Quiero. Bueno, primeramente agradecerle a Dios por esta oportunidad de estar aquí compartiendo con esta gente tan maravillosa como es la gente del Tamacuro. Y bueno, un partido muy reñido, que hubo mucho choque, jugadas fortuitas y gracias a Dios empezamos perdiendo y gracias a Dios poco a poco empezamos a subir el juego de nosotros y pudimos adelantar el marcador y lastimosamente después nos empataron a finales del partido. Joan, cuéntanos tu viaje pronto, ¿no? Fuera del país, Portugal, un equipo de Portugal llamado Lisboa, cuéntanos. Bueno, contento con esta gran oportunidad que me está brindando el club, agradecerle a la gente de Inter de Lisboa y bueno, feliz y voy a aprovechar esta oportunidad para dejar el nombre de Venezuela en alto. ¿Qué te pareció este público espectacular del Delta, ¿no? Que hoy te aplaudía cuando te nombraban en el sonido interno? Maravilloso, este público es muy maravilloso, se mete en el partido, lucha, pelota como si estuvieran en la cancha. Un público muy maravilloso, estoy muy feliz como son, me gustaría volver a venir al Delta, oportunidades que pueda, Dios mediante, así será. Amigos de Meridiano Televisión, ya terminó el juego entre Delta Te Quiero versus Deportivo Dimaica. Estamos con estas estrellas del fútbol de salón venezolano y del futsal. Acá está Norberto, el avioncito Bozo. A mi lado, Neudin, la araña voladora Pacheco. Aquí está Oscar, el latero Fernández. Y allá el travieso Carlos Opento, con quien vamos a conversar. Luego de este partido, se despide la fanaticada con un empate bien interesante. Bienvenido, Araña. Bueno, primeramente gracias por la oportunidad, Lubín, agradecido por toda la afición, por todo lo que se ha logrado en este momento. Delta Te Quiero continúa, esto es un proyecto que está creciendo apenas y esperemos que se vayan dando los resultados poco a poco. Bueno, también un hombre que sorprendió a Arejanoco, no por su tamaño, sino por la velocidad y su buen juego, ese Norberto, el avioncito Bozo. Bueno, te bautizó Norberto Arejanoco como el avioncito. Bueno, primeramente buenas noches, muy agradecido con el público y de verdad vamos a seguir para adelante, a seguir ganando. Está entonces el avioncito, está también con nosotros Oscar Latero Fernández. Oscar, tremenda experiencia, ¿no? Con este público y con este equipo.
Bueno, sí, primero que nada agradecido con Dios por la oportunidad. Muy contento por toda la fanaticada del Tana, creo que merecían más, pero como quien dice, no, el equipo apenas está empezando, este es un nuevo proyecto. Delta Tequero está para grandes cosas, con el favor de Dios en el torneo venidero que viene en septiembre, Dios mediante, le prometemos muchas más cosas. Está entonces Oscar Fernández, está con nosotros pues el más querido por la fanaticada, ¿no? El más aplaudido, Carlos el Travieso Bento, que pronto también se va del país. Carlito, tremenda experiencia ha vivido con Delta Tequero, tremenda experiencia ha vivido en este tabloncillo. Sí, bueno, primero que todo darle gracias a Dios. Un saludo a todas las personas de aquí, a las personas que nos apoyan. Esto es un sentimiento que tiene la gente de aquí por Delta Tequero increíble, de verdad. Me gustaría venir otra vez, con el favor de Dios voy a venir otra vez. Bueno, primero que todo darle gracias siempre a Dios porque salimos bien, salimos con un empate que no era lo que nosotros queríamos, pero seguiremos trabajando para lo que se viene.